Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Tenemos el agrado de presentar hoy los tres últimos libros de Mariano Baptista Gumucio, publicados por Plural Editores. El último es Cecilio Guzmán de Rojas, Entre indios y españoles, que está acá. Vida y reflexiones de Bartolomé Arsanz de Ursúa y Vela. Y Ventura, aventura y desventura de Raúl Botelho González. Digo libros publicados por Plural porque sabemos que hace poco Mariano Baptista también entregó otro libro sobre gesta bárbara, publicado por otra editorial, y tal vez algún otro título que ya escapa a mi conocimiento. Es decir, en estos últimos 2 o 3 años de crisis política y pandemia, Mariano Baptista añadió 4 títulos a los más de 70 que ya llevaba publicados y de los que ofrecimos una lista casi completa en el libro de homenaje a este notable escritor, preparado por Luis Urquieta Molleda, publicado en 2016 bajo el título de Por la libertad y la cultura. Este breve recuento da una idea de la vasta contribución de Mariano Baptista a la cultura boliviana, pero además de su obra literaria y ensayística, Mariano Baptista ha hecho otras contribuciones a su país, como ministro de Estado en varias ocasiones, embajador, político, museógrafo, periodista, y periodista no en cualquier condición, ha sido director de Última Hora, y también autor de un programa audiovisual que se llama Identidad y Magia, que difunde semanalmente desde hace 2 décadas. Y en los últimos años también ha tenido una destacada labor como gestor de varios pequeños museos distribuidos en diversos departamentos del país. Por esta larga y meritoria trayectoria, Mariano recibió numerosas condecoraciones y premios, entre ellos el Premio Nacional de Cultura en 1993 y el Premio Nacional de Periodismo en el año 2011. Por todas estas razones, el acto de esta noche es también un homenaje a la vida y reflexiones de Mariano, sus venturas y aventuras, afortunadamente no sus desventuras, y sus enseñanzas labradas en la convivencia tormentosa de las culturas indias y españoles, parafraseando los 3 títulos que presentamos hoy y cuyos comentarios estarán a cargo de Ignacio Vera, el libro sobre Arsanz, Mario Murillo, el libro sobre Cecilio Guzmán de Rojas, y Ricardo Sanginés sobre la obra de Botelho González. A mí me corresponde solamente agradecer a Mariano por habernos confiado la publicación de 9 de sus libros a partir del año 2000 y varios más, como los libros sobre Cerruto, que aunque no llevan su firma, pero sí los preparó él, los editó él, y haber disfrutado en el camino de su amistad, su hospitalidad, su sentido de humor y su prodigiosa memoria. Por todo ello, muchas gracias, querido Mago, y voy a ceder la palabra entonces, en primer lugar, a Ignacio Vera, que hará el comentario sobre el libro de Arsanz, en segundo lugar a Ricardo Sanginés sobre el libro de Botelho, y va a terminar Mario Murillo antes de escuchar al propio autor. Gracias y te paso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar acá. En primer lugar, gracias a ti, Mago, porque para mí es un grandísimo honor el estar aquí al lado de un personaje como vos, que es gigantesco en el mundo de las letras nacionales. O sea, la verdad es que no es por salamero, pero en serio te valoro muchísimo y tienes mi amistad por siempre. Bueno, yo estoy aquí para presentar este libro, que es Vida y reflexiones de Bartolomé Arsanz de Ursúa y Vela, 1676-1736. Y bueno, cuando yo leía este libro, lo comencé ya hace unos 10 días, me encontré con una prosa ágil, con una prosa fluida, y no con ese barroquismo literario con el que nos encontramos cuando abrimos la historia de la Villa Imperial, ¿no? La historia de la Villa Imperial de Bartolomé Arsanz de Ursúa y Vela puede resultar un libro engorroso,
porque es muy oceánico, ¿no? Es monumental. Pero esta síntesis que ha realizado Mariano es realmente develadora para aquel que no quiere adentrarse en ese mundo que es muy grande, ¿no? Es el extracto, es la síntesis, es la radiografía de nuestro pasado colonial. Un pasado colonial que está impregnado por la magia, por el realismo, por la corrupción, por el libidinaje, por todos estos actos que se han ido replicando en la historia hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que puedo decir es que si uno quiere conocer el pasado colonial de una manera breve, sintética y rápida, tiene que acudir a este libro. Sobre la estructura, se puede decir también mucho. Está muy bien ordenado, está dividido en 4 partes. La primera es el escenario, que es el resumen justamente que Mariano hace de la historia de la Villa Imperial, es decir, el reflejo de cómo era esa vida social turbulenta, mágica, abigarrada, como decía Zabaleta, inentendible, confusa, del Potosí de los siglos XVII y XVIII. Un Potosí que fue tan complicado, pero también tan fascinante, que en su tiempo estuvo entre las 4 ciudades más importantes del mundo, junto con París, con Londres y Constantinopla. Un país que reunía a judíos, franceses, ingleses, criollos, blancos, indígenas, mestizos, es decir, una superposición de capas que justamente daba riqueza al escenario cultural y también económico de la villa. La segunda parte es la vida de Bartolomé Arzáns de Urzúa y Vela. Y uno se pone a pensar cuál era el perfil de este hombre que escribió una historia tan grande. Bueno, era un hombre pobre, sencillo. Él confiesa que nunca pudo aprender el latín, que era un idioma que por antonomasia los intelectuales tenían que dominar. Él decía que nunca había podido estudiar ni retórica ni gramática y que por tanto la prosa de su historia adolecía de ciertas ligerezas o ciertas fallas incluso. Bueno, era un hombre que se identificaba mucho más con los pobres o con los débiles o con el subalterno, como llamaríamos hoy, y no tanto con los ricos. Pero tampoco hace juicios a la manera arguediana, digamos, ¿no? Él no hace ensayo, él quiere ser un historiador. Yo creo que no llega a ser historiador, pero eso no es motivo para desmerecerlo. Yo creo que es un gran cronista y no por nada se lo ha reputado como al gran iniciador del realismo mágico, adelantándose por varias décadas, siglos a García Márquez, ¿no? Es decir, en esta historia de la Villa Imperial uno no ve solamente hechos reales, sino se encuentra con fantasmas, con espíritus, con milagros, con a veces personajes un poco monstruosos. Podríamos decir que es una literatura además de una historia, ¿no? La tercera parte de este libro es fragmentos autobiográficos y reflexiones de Bartolomé. Entonces lo que hizo Mariano es sacar de su obra monumental la historia de la Villa Imperial, pero también de los anales, ciertas reflexiones de Bartolomé Arzáns de Urzúa y Vela sobre una diversidad de tópicos, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre las mujeres, sobre las fiestas, sobre la vida, sobre los seres buenos, sobre el buen gobierno, sobre la familia. Es decir, como esta obra es tan grande, como la historia de la Villa Imperial es tan grande, Bartolomé Arzáns de Urzúa y Vela iba opinando sobre ciertas cosas muy chiquitas. Y él se nota que bebió de los filósofos griegos y latinos. Hay muchas reminiscencias de Parménides, creo, sí, Parménides o Protágoras. Pero bueno, hay reminiscencias de Horacio, de Virgilio, incluso él habla de que el hombre es el lobo del hombre. Obviamente eso lo asociamos con Thomas Hobbes. E incluso los latinos ya habían hablado de que el hombre es el lobo del hombre en la política, ¿no? Y bueno, finalmente la última parte de este libro es
Es una recopilación maravillosa de ensayos y artículos que sobre Bartolomé Arzáns de Ursúa y Vela han escrito muchos intelectuales, y acá están. El gran Germán Arciénegas, por ejemplo, ¿no? El gran escritor. Adolfo Cáceres, Alberto Crespo, Guillermo Frankovich, Carlos Medinaceli, Leonardo García Pavón, Ramón Rocha, Carlos Mesa y Arturo Uslar. Entonces, aquí vemos una diversidad de juicios y miradas sobre lo que es la vida de Arzáns. Algunos opinan sobre lo que fue el historiador, otros opinan sobre lo que fue el literato, y algunos simplemente se limitan a, digamos, considerar la influencia que tuvo esta obra en nuestros días. Pero en general el libro es pues un bálsamo para entender lo que somos hoy. Si leemos este libro, nos damos cuenta de que en esa sociedad de los siglos XVII y XVIII, ya había todo lo que estamos viviendo ahora. Había arribismo, había corrupción, había contrabando, personas que venían de la península para surgir, porque allá no eran nada, y es más, eran holgazanes, perezosos, no tenían nada que hacer allá. Entonces veían una oportunidad única en Potosí, la ciudad más rica y entre las más ricas del mundo, para surgir. Además hay anécdotas como que ciertos escritores españoles se burlaban de los criollos porque siempre los conocían como arribistas, como personas que querían saltar de la noche a la mañana hacia la gloria o hacia la fama. Y siempre el español ha tenido esa manía de agregar muchos apellidos a sus nombres y poner des por una cuestión de presunción aristocrática, ¿no? Bueno, hay ciertas anécdotas como esas. Repito que esta es una obra sintética y es breve, y además que es muy comprensible. Yo he leído hace unos 10 años la obra de Arzáns, La historia de la Villa Imperial, y bueno, o sea, hay subidas y bajadas, como en toda obra grande, hay momentos buenos y momentos malos, ¿no? Es decir, hay cosas aburridas. Pero este libro me ha tenido como lechuza, abierto todo el momento, y bueno, yo lo recomiendo sobre todo a los jóvenes para que comprendan nuestro pasado colonial, un pasado colonial que explica realmente lo que somos hoy. Bueno, yo me quedo aquí porque hay otros 2 libros que presentar, pero te felicito, Mago, realmente tu labor es tesonera, y como escribió alguna vez en la revista Rascacielos Alfonso Gumucio, no sé si este país ingrato se dará cuenta de lo que tú significas en la cultura. Muchísimas gracias y que se venda bien. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Buenas noches. Mariano Bautista Gumucio posee la magia, y disculpen la tautología, digo la magia de llevarnos por los caminos del pasado con la maestría de un orfebre de la palabra. Un pasado a veces trágico, como en su libro Flecha Incendiaria en torno a la figura de Germán Bush, que pasa devorando con sus llamas el cielo, la tierra y a sí mismo en ese tormentoso año 39, cuando Hitler y Stalin encienden el fuego en el que arderán 50 millones de seres humanos. O aquella historia siniestra de la muerte del general Pando y las fake news que provoca su fantasma en el Palacio Quemado, llevándose entre gemidos a 3 gobernantes bolivianos. El volumen que paso brevemente a comentar es la historia de un criollo. Lleva el sello de plural, este lugar amable donde el libro ha establecido su morada. El hechicero Bautista reconstruye un tiempo inverosímil e irrepetible a través de un caballero gentil, escritor y diplomático, Raúl Botelho González,
cuyo pasar por el siglo XX acopia una colección singular de aventuras y desventuras, como señala de manera tan objetiva el título. Amigos cercanos, Baptista y Botelho, este libro los vincula, yo creo que para siempre. Parte el relato con una referencia a los apellidos Botelho, de origen portugués, y Gonçalves, castellano, ambos ligados a Charcas en el siglo XVI y posteriormente instalados en La Paz. Don Raúl recordará siempre que su nodriza Manuela Vilca, robusta, alta y digna india, que en el pasado pudo haber sido una altiva ñusta imperial del Collasuyo, cuyos senos lo alimentaron muchos meses con leche aymara. Aparece en estas páginas el tío Gabriel Gonçalves, político, líder empresarial, hombre de la historia, secretario del coronel David Toro en el Palacio Quemado, luego sustento intelectual detrás de Bush, y se cita en el libro una declaración de Toro respecto a él. Yo fui impuesto por el ejército y depuesto por Rasputín. En alusión a Gonçalves, inquietante, intrigante, aunque brillante embajador del último gobierno de la Rosca en Buenos Aires, donde se hace íntimo de Perón. Gonçalves fue casi un padre para Raúl, también casi un presidente de la República, y su renuencia a una segunda vuelta electoral en el Congreso contra Paz Estenssoro generó ese curioso capítulo del mamertazo y la posterior revolución del 52. En este libro ocupa un lugar especial el insigne muralista Miguel Arandia Pantoja, quien prometía aplastar al tío Gabriel y al sobrino Raúl como a gusanos reaccionarios cuando los comunistas tomen el poder, aunque su leal amistad perjudicó sin remedio que el propósito. Me complace imaginar aquel diálogo tan propio de otros tiempos entre gente de cultura, separados por ideologías encontradas y que discrepan con inefable ironía. Eres un vil reaccionario y cuando llegue la revolución tendré el placer de cortarte la cabeza, dice el pintor. ¿Cortarme la cabeza? ¿No es muy drástico?, inquiere preocupado Botelho. Comprenderás que no podré utilizar un cuchillo de goma. ¿Y no me va a doler? No mucho, porque antes te daré coñac. Ah, menos mal, gracias Miguel. De nada, ¿gustas Courvoisier o Remy Martin? Preferiría pisco del Uribay, como gustes, gusano burgués. Merci beaucoup. Botelho subsistió al territorio del paludismo, la fiebre amarilla y las serpientes venenosas más allá del Alto Beni, de donde emergió Borrachera Verde, esa novela fuera de serie. Escribió también La Vorágine, dio voz a Tupac Katari en La Lanza Capitana, saboreó la dolce vita de los años 40 con mulatas caribeñas, aunque también con matones de una Gestapo birlocha al pie del Illimani, que suministraban aceite de camión a los señoritos hijos de la rosca, privándolos con crueldad del whisky escocés. Mariano reconstruye la carrera diplomática de Botelho desde su ingreso a la Cancillería, declarando entonces que un diplomático debe ser, ante todo, un hombre de honor, que imprima a sus actos el sello de dignidad del país que representa, y no un exilio dorado o una patente de corso para el contrabando, ni un premio del poder de turno en beneficio de sus adictos. Diríamos que amaba una carrera que reconocía la formación intelectual y la capacidad de servicio al país. Nada que ver con la democracia del tereré del siglo XXI. Botelho experimenta un entrevero con el canciller Walter Guevara Arce en el 52, cuando le asignan un cargo de menor jerarquía y renuncia a la carrera diplomática, pero con el honor completo, aunque luego la vocación y sobre todo la necesidad le obligan a aceptar el humilde consulado de Yunguyo. Aunque nunca fue un revolucionario de metralleta y mirada encabronada, tuvo que formar parte del régimen movimentista y en 1963, luego de ser enviado por una comisión del Senado a las minas, escribe una carta desangelada al presidente Paz Estenssoro, avisándole que la nacionalización de las minas es una frustración para los trabajadores mineros que aseguran haber estado mejor con Patiño. La correspondencia de Botelho con personajes nacionales que Mariano recoge es un atractivo extra en este libro, tanto como algunos artículos seleccionados entre los centenares por él publicados sobre temas que siguen teniendo vigencia. Dejó Raúl 25 libros impresos. De su experiencia en Europa Oriental también, y en América,
Impresiona el informe que Botelho eleva a la Cancillería de la República en 1976, siendo ministro de Relaciones Exteriores el general Adriázola, en el gobierno de Banzer, dando cuenta del asesinato en París del embajador boliviano general Joaquín Centeno Anaya. Recoge las circunstancias del hecho, el lugar, la hora, los antecedentes políticos en plena Guerra Fría, las características del arma asesina, el autor del crimen, la organización a la que pertenece y el informe forense de las causas del deceso, así como detalles de la repatriación de los restos. El general Centeno fue un atildado militar formado en la Academia de Saint-Cyr en Francia y uno de los jefes militares que contuvo la invasión cubana comandada por el Che Guevara en 67. Llama la atención la pulcra y bien sustentada nota que envía Botelho, cumpliendo funciones como embajador en Paraguay, país con el que Bolivia, ustedes saben, sostuvo una sangrienta guerra de 3 años por el Chaco. Ofrece él una lección de historia y sociología al referir que ese hermano país estaba habituado a tener presidentes long play, de larga duración. Gaspar Rodríguez de Francia gobernó con mano de hierro 26 años, el mariscal Solano López, que fue a la guerra al mismo tiempo con Brasil, Argentina y Uruguay, gobernó hasta que el cuerpo aguante, dejó el poder a su hijo y a su caída el país se hundió en la anarquía. Y después de la guerra, el general Alfredo Stroessner, al que Botelho conoce y cultiva su amistad, expresando que hace un buen trabajo en el orden material, pero poco efectivo en garantías constitucionales. Recuerdo que al volver al país en una charla informal en el Círculo de la Unión, don Raúl Botelho relató una experiencia entre dramática y cómica, pues tenía información privilegiada a la que solo acceden los buenos diplomáticos. Después de 36 años en el poder, Stroessner, casi octogenario, dispuso que la presidencia pase a su hijo Gustavo, un aviador de elevada estatura, puro músculo y carácter duro, pero locamente gay. Los militares manifestaron reparos ante los chismes que circulaban, por lo que hicieron casar al futuro heredero con una chica tan linda como descocada. Fue insuficiente y Botelho informó a la Cancillería boliviana antes que ninguna agencia de inteligencia en el mundo que las horas de Stroessner estaban contadas. Mientras Luis Miguel cantaba Tú, la misma de ayer, en el Club Cerro Porteño de Asunción, en el desmadre se cortó la luz, salieron los soldados y tomaron los edificios públicos. El viejo dictador, ese sí, un macho alfa, se distraía en paños menores con su amante favorita, de nombre fatal. Se llamaba Amanda Ñata Leal, de verdad así se llamaba, cuando fue arrancado del lecho y exiliado en chancletas a Chile, donde gozó de la hospitalidad de Pinochet. El golpista fue su suegro, el general Rodríguez, quien figuraba en los registros de la DEA por sus vínculos con el narcotráfico, pero al mismo tiempo abrió la senda del régimen constitucional paraguayo, que se mantiene impecable hasta hoy, pese a un paréntesis inesperado con un cura medio extremista y cargado de hijos en el Palacio de López, a orillas del río Paraguay, al que tantas veces llegó el embajador Raúl Botelho para compartir una copa de caña con su amigo el Eterno. Raúl Botelho González ocupó el cargo de canciller de la República en el gobierno del general David Padilla, luego del golpe de Pereda contra Banzer, lo hizo destituir y vio desde un banco de la Plaza Murillo la elección interina del presidente Guevara, el sangriento golpe de Todos Santos con Natusch, la presidencia de Lidio Geiler, el golpe de García Mesa, luego Torrelio, más tarde Vildoso, la UDP, la hiperinflación, el 21060 y todo lo demás en democracia que recoge el biografiado en su novela Los violentos años, con lo que cerró su vida al servicio del país. Mientras sucedía todo aquello, Botelho se había casado 4 veces. Los sucesivos hijos y divorcios dañaron severamente su ya frágil economía, por lo que se le encuentra muchas veces escribiendo de noche como un loco para ganar unos reales con artículos para periódicos sobre una variedad de temas, mientras de día, con el traje de diplomático boliviano mal pagado, despacha los asuntos de interés externo del país y acude a recepciones donde es el centro de atención por la manera de relatar historias que había acumulado en los pasillos del poder de muchas naciones de Europa y América. Pese a su amor por la vida, su debilidad por los chocolates y su adicción a la música de Mozart, su hija María Cristina lo recuerda en este libro como un enamorado de su patria, paceño como el Chairo con Urupicas, que definía a Bolivia como el temple de acero de una espada que quiere conquistar la dicha. Imagínense esa frase.
Bolivia es el temple de acero de una espada que quiere conquistar la dicha. El capítulo final de su existencia, el año 2004, encuentra a don Raúl en un triste cuarto atendido por una enfermera sin gracia, luego de haber sufrido un derrame cerebral, y Lilia, su viuda, no sabe qué hacer con un cuarto atiborrado de libros acumulados en hileras hasta el techo, que ningún repositorio quiere recibir, y donde Mariano recoge los materiales de este libro biográfico que hoy entrega al país, aquí en plural, con la complicidad de su director, el apreciado intelectual don José Antonio Quiroga. Ventura, Aventura y Desventura de Raúl Botero González es un libro apreciable sobre un caballero de los leantes que sobrevivió con dignidad y decoro exilios, canapés, golpes de estado, cócteles, romances y muchas decepciones, con una eterna sonrisa triste, así lo recuerdo, insistiendo en que la patria es un amor y no una obligación, llevando como divisa la frase lealtad y hombría de bien, declarando que quisiera ser un vagabundo con dinero y tener los dones de la paz y de las palomas y de calva de los elefantes, como publicó el mago Mariano Baptista en su inolvidable semana de última hora. Muchas gracias. ¿Dónde habitas, Padre? Tu existencia sigue permanente, tus libros hablan en diferentes lenguas y viajan y dejan el color de tu pluma, el sabor de tu esencia, esencia apasionada y boliviana. Soy un hombre de altiplano y montaña, porque me identifico más con su paisaje. Quise ser novelista que interprete a Bolivia a través de novelas costumbristas que abarquen las distintas regiones del país. Estas son las señales dadas por el propio escritor Raúl Botero González, Altiplano y montaña, que ha motivado una prolífica producción literaria, expresada no solamente en la novela y el cuento, sino también en el teatro y el ensayo. Raúl Botero González nació en la ciudad de La Paz el 11 de abril de 1917 y falleció en esta misma tierra el 9 de mayo del año 2004. En su juventud estudió leyes para titularse como abogado en 1937 de la Universidad Mayor de San Andrés. En el trayecto le tocó asistir a la Guerra del Chaco en 1935. En 1937 pasó a trabajar en el proyecto educativo de la localidad de Huarizata, donde se encontró con personalidades de la talla de Lizardo Pérez y el amauta aymara Avelino Siñani. Su paso por el altiplano, sin duda, marcaría su producción literaria, publicada desde 1938. En este trajinar, dirigió la prestigiosa revista Collasuyo entre 1943 y 1945. Entre 1964 y 65 estuvo exiliado en Chile. Especializado en Derecho Internacional, posteriormente trabajó en el Servicio Diplomático de Bolivia y llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores y Culto entre los años 1978 y 1979. Entre los reconocimientos recibidos por su labor está el Premio de Cultura, otorgado por la Fundación Manuel Vicente Vallivian en el año 1989. La producción bibliográfica de Raúl Botero González tiene una riqueza destacada por muchos estudiosos. Entre sus libros están las novelas Borrachera Verde, ambientada en las tierras tropicales del Beni, impreso en 1938, cuando Botero apenas cumplía los 21 años de edad. Otra novela suya es Coca, inspirada en la milenaria hoja andina
que salió de imprenta en 1941. Luego publicó Altiplano, en que denuncia la explotación del campesino ante la reforma agraria. En la misma línea publica El Tatarimachi en 1967 y El Sargento Condori. Luego aparecen Los violentos años y El corregidor Miguel de Cervantes en La Paz. En el género del cuento inicialmente trabajó la antología titulada Cuentos Bolivianos, impreso en 1940. Luego vienen Los toros salvajes en 1965. Con La muerte a cuestas de 1975, que es una visión de la realidad humana y social del pueblo boliviano. Y finalmente, como cuento publica La revancha en 1987. Su faceta de dramaturgo se expresa en la pieza titulada La lanza capitana de 1967, que es la escenificación del cerco a la ciudad de La Paz por el caudillo indio Tupac Katari en tiempo de la colonia. Como ensayista publicó Reflexiones sobre el cincuentenario de Ariel de José Enrique Rodó en 1950 y Vendimia del viento de 1967. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Bien, buenas noches. Es realmente muy emocionante. Es un privilegio y un placer poder estar aquí para presentar el nuevo libro de don Mariano Baptista Gumucio, Cecilio Guzmán de Rojas, Entre indios y españoles. Para mí ha sido un honor recibir la llamada de Mariano para invitarme hoy. Y quiero aprovechar esta oportunidad, aunque tal vez no es lo que debería ser en principio, pero no quiero dejar de pasar esta oportunidad para, más que hablar del libro, hacer un homenaje, aprovechar para hacer un homenaje a don Mariano y establecer algunas reflexiones sobre la importancia de su presencia en el pensamiento social boliviano y en el campo intelectual de este país. Y no decido hacer esto para evadir un libro que es monumental, es un libro tremendamente interesante, y siempre me pasa lo mismo, con todos los libros de Mariano se aprenden cosas nuevas. Me he enterado de, por ejemplo, el tapado que encontró la familia y el padre de Cecilio Guzmán de Rojas, que le permitió el viaje a Madrid y a Europa y a Madrid en concreto, o el poema de Ramón del Valle Inclán para los indios en Bolivia. El prólogo de este libro es tremendamente interesante y de hecho tiene una de las partes más especiales, más fecundas, más emocionantes, una reflexión sobre el suicidio con 2 balas en el corazón de Cecilio Guzmán de Rojas en Llojeta. Entonces, podría hablar mucho de este libro, pero, como decía, no voy a perder la oportunidad de hoy de poco pensar en la figura de Mariano a partir de 3 aspectos muy concretos. Y el primero es, por supuesto, una cosa que salta a la vista, que es el enorme producción cultural, literaria, cultural, que están en sus libros, ¿sí? Es una cosa que conocemos todos y que se expresa sobre todo en el acercamiento a los clásicos, pensando en Tamayo, Arguedas y Medinaceli, a partir de libros como Yo fui el orgullo, los juicios bolivianos sobre el autor de Pueblo Enfermo y Atrevámonos a ser bolivianos. En ese libro tan hermoso, Por la libertad y la cultura, la biografía fragmentaria editada por Urquieta Molleda el 2016, se consignan 75 libros, sin contar folletos y traducciones. Pero Mauricio Sousa, que no está aquí porque está dando clases, me comentaba hoy día por WhatsApp que él en el catálogo WorldCat llegó a contabilizar 154 libros, de los cuales por lo menos 100 tienen una participación esencial de don Mariano, ¿sí? Pero pensaba esta tarde, más que hablar de cifras, y a mí que me gustan los rankings y los tops, por llamarlo así,
¿Cuáles son mis 3 libros favoritos de don Mariano? Por supuesto no he logrado leer todos, pero creo que he leído varios. Y pensaba que sería útil como que reseñarlos brevemente como una muestra de la potencia del autor que tenemos aquí presentando estos libros. Y sin duda para mí el favorito y el más útil es esta hermosa historia contemporánea de Bolivia, ¿no? Publicada en el Fondo de Cultura Económico en 1996, que es un libro, yo diría probablemente la mejor historia general del siglo XX en Bolivia, un libro que empieza días después de la Guerra del Chaco, o días antes de la Guerra del Chaco y termina en el 95, un libro al que siempre que yo tengo alguna duda sobre el siglo XX vuelvo a él, y que me parece que es un libro que dialoga muy bien con otros portentos del tema, como por ejemplo Herbert Klein o James Dunkerley, ¿no? Yo diría, si tuviera que elegir cuál es el libro que mejor nos cuenta de manera general la historia del siglo XX boliviano, este es el más importante. Pero también soy un fanático, y lo releo cada que puedo, de ese tremendo libro del 2001 que se llama La muerte de Pando y el fusilamiento de Jáuregui, crónicas de un asesinato imaginado y una ejecución inaudita, donde don Mariano, con una prosa tremenda y con una densidad histórica enorme, vuelve al famoso evento de junio de 1917, la muerte de Pando, uno de los eventos más importantes de las primeras décadas del siglo XX, y más bien pone a la historia en su lugar, demuestra el derrame cerebral que sufrió Pando y sobre todo la injusticia que enfrentaron los hermanos Jáuregui y sobre todo el hermano que sacó el bolillo maldito, ¿no? Y mi tercer libro favorito, y que me ha costado mucho escoger, pero creo que sin duda es La evocación de Augusto Céspedes, y sobre todo en esta edición hermosa de Plural, la tercera, porque ahí además incluyen incluso recuerdos de familiares, y frente a una personalidad y un personaje tan importante y tan enorme como el Chueco Céspedes, es un acercamiento realmente fecundo que nos permite conocer al autor de Sangre de Mestizos desde una manera nunca antes vista, ¿sí? Pero pensaba también, entre muchos otros, pensaba en sus libros sobre destrozar, digamos, como acabar con la escuela en Bolivia de alguna manera, o sus libros sobre presencia, que es tremendamente interesante, o este mismo libro de Cecilio Guzmán de Rojas. Cuesta mucho elegir, pero yo creo que solamente citando a estos, entre tantos otros, muestran la fuerza, la importancia de la obra de don Mariano Baptista Gumucio, y sobre todo la potencia como autor, por lo menos estos 3 libros que para mí, más allá de muchos otros, ya son un clásico del pensamiento social en Bolivia. Pero no solamente tiene que ver este tema de la publicación, sino que me parece que hay siempre en la obra y en las preocupaciones de don Mariano un intento por difundir el conocimiento y la cultura, y como segundo espacio quería concentrarme concretamente en su aporte al periodismo, sobre todo en la tremenda experiencia desde el 71 al 82 que significó Última Hora, un periódico que, en términos concretos, para no ir por análisis más complejos, tuvo una decisiva incidencia en la vida cotidiana de los bolivianos y a nivel estructural también, si pensamos en la lucha por la recuperación de la democracia, la lucha por elevar el nivel cultural, y incluso, y eso quería quedarme en términos concretos para mostrar la potencia y la fuerza y cuánto le debemos a nuestro querido Mariano, es el tema de la recuperación de ese manzano en la avenida Arce, que ahora es la Plaza Bolivia, que disfrutamos tanto. Y eso es una cuestión que surgió, está muy presente en Semana, que yo la he estudiado estos últimos años con detalle, y voy a hablar de eso ahora, pero es interesantísimo que ese espacio que podría haber sido utilizado o mal utilizado para viviendas multifamiliares, para empleados del Ministerio de Salud, es ahora una de las plazas más lindas de esta ciudad, ¿sí? Y particularmente en el términos de periodismo, es para mí, y también lo decía el comentarista que me antecedía, es tremendamente importante Semana. Yo estoy terminando un estudio sobre la vida cotidiana en los 80, y conversando con las personas era absolutamente sorprendente que aparecía siempre, a veces con admiración, otras veces con escándalo, el recuerdo de ese semanario cultural con guapas mujeres semidesnudas en la portada, pero que al mismo tiempo tenía una densidad cultural
tremendamente potente. Entonces, me adentré en la colección de Semana. Es triste que no existe una colección completa, pero en el Archivo Nacional o en el Simón y Patiño hay bastantes números. Y es francamente sorprendente, como decía, esas fotos sugerentes combinadas con artículos de Luisa Chantesana o campañas para recuperar la ciudad de las constructoras. Y de hecho uno a veces piensa qué falta nos hace don Mariano frente a iniciativas como la de los alcaldes Avengers, superhéroes, que junto a sus secuaces quieren tomar la ciudad por asalto. Y recordando a Pavlovich, me gustaría, un amigo, don Mariano, me gustaría citar la definición de Semana. Y él decía, el suplemento Semana, cito a Pavlovich del 2004, el suplemento Semana llegó a convertirse en el Playboy de los pobres, por las fotografías llamativas de mujeres semicalatas que aparecían en sus páginas y que se estrellaban contra la moral recoleta de hace algunas décadas. Entonces, yo diría que esta segunda faceta central de don Mariano como periodista tiene que ver también con esta tercera, con la que voy a ir terminando, que es, para decirlo en las palabras que ahora están de moda, pero que no significan lo mismo lo que se hace ahora que lo que ha hecho Mariano a su largo de la vida, que es como un gran gestor cultural, sino no como un gestor cultural desde la difusión a veces un poco epidérmica en las redes sociales, sino un gestor cultural en el sentido más denso del término. Y yo quiero mencionar particularmente la Biblioteca Popular de Última Hora, que editó más de 50 autores bolivianos, y es increíble, eran como los éxitos editoriales. La historia gráfica de la Guerra del Chaco vendió 10.000 ejemplares en dos ediciones. Eso ya es imposible ahora, digamos, ¿no? Hay pocos datos, pero los que he podido encontrar, para 1977 ya la colección había vendido más de 90.000 ejemplares en total. Y por supuesto, ahí hay que tener realmente mucho gusto y mucho ojo para seleccionar también. Está Yolanda Bedregal, está Santiago Bacasmán, pero yo quería traer que a mí me encanta, que es Conversaciones en el Motel de Pavlovich, que la edición es hermosa. Es un libro del 76, aquí está la foto de Pavlovich. Y es una edición hermosa, es realmente muy divertido, los cuentos son geniales, pero lo que más me gusta de esta edición es la conversación, entrevista que tiene don Mariano y Pavlovich, que se llama Pavlovich y el sexy mandamiento. Es realmente, yo diría que es la iniciativa, digamos, fuera del Estado, más importante de difundir obras tan importantes, y muy exitosa, y todavía son libros que han envejecido muy bien y que cuando uno los encuentra hay que comprarlos siempre, ¿no? Y además de esta biblioteca, por supuesto, ya lo decía José Antonio al principio, está toda la iniciativa de divulgación a través de los museos. Recuerdo en febrero del 2019, antes de que se rompa el mundo, nos encontramos con don Mariano en el edificio de Ciencias Sociales de la UNSA para inaugurar el museo en homenaje a René Zabaleta Mercado. Y es realmente muy interesante, antes de entrar a enseñar o cuando uno está en la biblioteca, ver el pasamontañas con los que cruzó el altiplano, o su máquina de escribir, ¿no? Y eso se suman un montón de museos, ¿no? El de la alcaldía de Viacha, el Museo Gabriel René Moreno, el rectorado en Santa Cruz, y sobre todo los museos vinculados al Museo del Niño Pipiripi, ¿no? Y terminaría planteando esta versión de la importancia de la gestión cultural con el programa Identidad y Magia de Bolivia, que tiene ya más de 2 décadas y que creo que ahora estamos justamente vamos a estar pronto en ese programa. Entonces, yo quería un poco puntualizar eso, que a veces en un país que puede ser ingrato se nos va de vista, ¿no? La enorme importancia de don Mariano como un autor tremendo, de los más importantes del pensamiento social boliviano, un periodista de pura cepa, comprometido, dedicado, valiente, que necesitamos en estos tiempos, y un gestor cultural apasionado, apasionado por la divulgación, apasionado por mejorar el conocimiento de todos. Entonces, quería aprovechar eso. Podía haber hablado de don Cecilio Guzmán de Rojas y un libro tremendo, pero no quería oportunidad de decir eso y terminar diciendo lo mucho que se lo quiere, lo mucho que lo queremos,
y lo mucho que le agradecemos por todo lo que ha hecho por nosotros y por esta ciudad y por este país. Eso, gracias. Sin duda, es uno de los altos representantes de la pintura boliviana del siglo XX, forjador del denominado indianismo. Hoy las obras de Cecilio Guzmán de Rojas engalanan los más importantes museos del país. Cecilio Guzmán de Rojas nació el 24 de octubre de 1899 en la ciudad de Potosí. Falleció el 14 de febrero de 1950 en la ciudad de La Paz. Asistió a temprana edad a la Academia de Pintura de Cochabamba, hacia 1912, donde fueron sus maestros Avelino Nogales, Luis Vallá y Fortunato Díaz de Oropesa. Allí cumple su servicio militar en el Regimiento 2 de Caballería en 1918. En esta ciudad realiza su primera exposición en 1920. Luego, con el apoyo económico de su madre, Justa Rojas, en 1921 viaja a Europa a estudiar en la Escuela Provincial de Barcelona, en España. En 1923 pasa a la Escuela de Bellas Artes de París, donde conoce a Picasso. En 1924 regresa a España para seguir estudios en la Escuela Superior de Madrid. Tras realizar una elogiada exposición en Madrid, retorna a Bolivia en junio de 1929. Expuso sus obras en Potosí y en Sucre. En 1931 asume la dirección de la Escuela de Bellas Artes Hernando Siles en la ciudad de La Paz. También dirige el Departamento de Patrimonio Artístico del Ministerio de Educación, donde trabajó junto al arquitecto Emilio Villanueva. Desde esa época realiza la catalogación de las obras de arte del periodo virreinal y republicano. En esa labor descubre a Melchor Pérez de Holguín, de quien exhumó más de 400 telas. Posteriormente asiste a la Guerra del Chaco en 1934, donde logra pintar una serie sobre el trágico enfrentamiento. En 1945 regresa a Europa, esta vez invitado por el British Council de Londres, para hacer estudios de restauración de pintura como becario. Son notables sus pinturas tituladas El triunfo de la naturaleza, de 1928, El beso del ídolo, de 1929, Ñusta, de 1932 y Cristo Aymara, de 1939. El historiador de arte Vicente Gesualdo lo valora notando: este artista boliviano es uno de los exponentes más sólidos del arte pictórico en América Latina, junto con el peruano José Sabogal y los mexicanos Rivera, Orozco y Siqueiros. Al acercarse al indio para fijar los rasgos de su fisonomía, acercó a los mejores hombres de su generación hacia esa raza sufriente y olvidada. No se propuso hacer arte social, de acuerdo con las consignas, que no aceptaba su sensibilidad, pero lo social surgió espontáneamente de su obra. Quiero decir apenas unas palabras sobre estos tres libros que se presentan simultáneamente por el tema de la pandemia. Han ido saliendo, pero no he tenido, ni a José Antonio, la oportunidad de presentarlos al público como se hace tradicionalmente. El de Arsanz es verdaderamente, el caso de Arsanz es un milagro literario. Un hombre que murió a principios del siglo XVIII, que le dedicó 30 años a su obra
comprando el papel que llegaba de España y que escribió con posiblemente 2 o 3 copias, son 1 millón de palabras, con la esperanza de que se publicaran en alguna parte. Pero no pudo hacerlo, murió, el hijo heredó los originales, se perdieron y durante 265 años nadie conoció la obra de Arzance, sino un resumen que son los anales, sobre los que escribió Carlos Medinaceli con gran entusiasmo. Se publicó la edición completa gracias a Gunnar Mendoza y Lewis Hanke en la Universidad de Rhode Island, en una edición hermosa de formato mayor en 3 tomos. Esos han sido reproducidos por la Fundación del Banco Central. Es el libro fundacional de Bolivia, es el libro más importante que se ha publicado en nuestro país. Yo lo que he hecho, como se ha destacado aquí, es recoger primero los trozos autobiográficos, que no son muchos, y unos pensamientos de la obra sobre Potosí, sobre el Cerro Rico y sobre diversos temas, entre ellos las mujeres, que era un tema que apasionaba a Arzance como a todos los escritores. Bueno, el segundo tema es el de Raúl Botelho. Yo fui muy amigo de él y el libro es Aventura y Desventura, porque los últimos 3 años y medio él sufrió un derrame cerebral y estuvo en el hospital militar, muchas veces inconsciente. Yo lo visitaba, una vez fui con Pedro Simose, pero empezaba a charlar con nosotros y luego caía en un sopor. Era un cuadro terrible, dramático, y que no se lo merece nadie, y menos un escritor del talento de él. Así es que le hice este homenaje que recoge trozos autobiográficos de Raúl Botelho, pero también sus impresiones sobre el país, parte de su correspondencia y opiniones de otras gentes sobre Botelho González. Y finalmente el libro de Cecilio Guzmán, que acaba de ser expulsado, ya no va a aparecer en el billete de 10 bolivianos. Entonces, José Antonio me sugirió que lo pusiéramos. Es un autorretrato, es el que aparece en el billete de 10. Ha sido expulsado él y Franz Tamayo, que estaba en el billete de 200. Todavía circulan esos billetes, pero ya han sido sustituidos. Bueno, el caso de Cecilio es interesante porque en una encuesta que hizo Carlos Mesa en última hora, hizo magníficas encuestas, el público se pronunció unánimemente sobre cuáles eran los grandes pintores de Bolivia. Mencionaron a Melchor Pérez de Holguín en la Colonia y en la República. Esta es una encuesta de los años 80 del siglo XX, a Cecilio Guzmán de Rojas, quien, como saben ustedes, se suicidó con 2 balazos en el corazón. Bueno, ese es el resumen de los libros. Quiero agradecer profundamente a Ignacio Vera, a Ricardo Sanginés, a Mario Murillo, directos amigos y colegas en estas tareas de las letras. Quiero también agradecer muy sinceramente a José Antonio Quiroga, que es mi editor de los últimos 6 libros que he publicado. Y
que es un hombre además que ama su tarea. Él hace sus libros con verdadero interés, afecto, y los recrea. Sus carátulas siempre son muy impactantes. La de Potosí es una estampa de cómo veían los europeos a Potosí en el siglo XVII. Hay unas palmeras y Potosí aparece en una montaña. Una cosa fantástica, porque Potosí es uno de los fenómenos universales. Ese fue el tesoro de la corona por 2 siglos. Bueno, finalmente les cuento que yo soy de la generación que no accedió a la computadora. Yo no escribo en computadora, yo dicto mis cosas. Y durante muchos años, desde que trabajé en Última Hora, me ha acompañado Naida Tejerina, mi secretaria. Ella es, sin ella no me hubiera podido hacer estos libros, porque ha sido una excelente colaboradora, una gran amiga y una gran secretaria. Entonces quisiera que me acompañen ustedes. Le voy a pedir a Naida que se ponga de pie. ¿Dónde está? Ahí está Naida. El haberlo conocido a don Mariano desde 1971, que empecé a trabajar en Última Hora, y poco a poco me fui haciendo su secretaria y su amiga de los últimos años. Y realmente a veces me siento disminuida por esa memoria tan prodigiosa de don Mariano, que a veces me ponía a avergonzar, porque él tenía las fechas, o me decía: Naida, ¿se acuerda que hicimos esto? Y yo la pensaba 2 veces para tratar de acordarme si lo habíamos hecho. Don Mariano, infinitas gracias por todo lo que he aprendido de usted. Ha sido mi enseñanza, ha sido mi padre, ha sido mi amigo, y ha sido, en la extensión de la palabra, una excelente persona. Gracias por todo, don Mariano. Gracias. Muy gentiles, muchas gracias. Perdonen ustedes, solamente quisiera agregar un detalle más. Evidentemente Naida ha sido fundamental para todo lo que ha venido haciendo Mariano. Lo recuerdo en el edificio este que estaba en el Prado, piso 8, estaba permanentemente allá, yo lo visitaba Mariano, y usted era la persona que estaba haciendo de verdad, concretando las ideas, los personajes y todo aquello. Pero sería una injusticia si nos olvidáramos esta noche de alguien que fue también fundamental en la vida y en la obra de Mariano Baptista. Quiero rendir un homenaje de verdad con el mayor cariño a Beatriz, su esposa, que está aquí con nosotros esta noche y que es parte importantísima en la vida cultural de este país, como la persona que estuvo junto a este hombre, a este superhombre. Aquí en esta noche le recibimos 3 libros más y lo homenajeamos con el cariño y el amor que siempre hemos tenido. Gracias, Beatriz.